Siguiendo con el tema de investigación, ahora vamos en la tercera parte, vamos a ver los tipos de investigación. Los tipos de investigación se clasifican en función de su propósito, del nivel de profundidad con el que se estudia un fenómeno, el tipo de datos empleados, el tiempo que tome estudiar el problema, etc. Veamos en el siguiente esquema de llaves. Existen varios tipos de investigación que se clasifican dependiendo de su objetivo, como ya lo habíamos visto anteriormente, la profundidad del estudio realizado, los datos que se analizan, el tiempo que se requiere, el estudio del fenómeno, entre otros factores. A continuación veremos algunos ejemplos según su propósito. Investigación teórica tiene por objetivo la generación de conocimiento, sin importar su aplicación práctica. En este caso, se recurre a la recolección de datos para generar nuevos conceptos generales. Por ejemplo, una disertación filosófica, practicar el análisis y la reflexión personal, ya que el objetivo es generar nuevos planteamientos a partir de datos existenciales sin tomar en cuenta una posible aplicación en la realidad. Investigación aplicada. En este caso, el objetivo es encontrar estrategias que puedan ser empleadas en el abordaje de un problema específico. La investigación aplicada se nutre de la teoría para generar conocimiento práctico y su uso es muy común en ramas del conocimiento como la ingeniería o la medicina. Este tipo de investigación se subdivide en dos: investigación aplicada tecnológica e investigación aplicada científica. En la primera, nos sirve para generar conocimientos que se pueden poner en práctica en el sector productivo con el fin de impulsar un impacto positivo en la vida cotidiana. Y en la segunda, tiene fines predictivos. A través de este tipo de investigación se pueden medir ciertas variables para pronosticar comportamientos que son útiles al sector de bienes y servicios públicos, como patrones de consumo, viabilidad de proyectos comerciales, etc. Según su nivel de profundización. Investigación exploratoria. Se utiliza cuando el objetivo de hacer una primera aproximación a un asunto desconocido o sobre el que no se ha investigado lo suficiente. Esto permitirá decidir si efectivamente se pueden realizar investigaciones posteriores y con mayor profundidad. Como este método parte del estudio de fenómenos poco estudiados, no se apoya tanto en la teoría, sino en la recolección de datos que permiten detectar patrones para dar explicación a dichos fenómenos. Investigación descriptiva, como su título lo indica, se encarga de describir las características de la realidad a estudiar con el fin de comprenderla de manera más exacta. En este tipo de investigación, los resultados no tienen una valoración cualitativa, solo se utilizan para entender la naturaleza del fenómeno. Investigación explicativa es el tipo de investigación más común y se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan hacer generalizaciones que puedan extenderse a realidades similares. Es un estudio muy útil para verificar teorías. Según el tipo de datos empleados. Investigación cualitativa es un método de estudio que se propone evaluar, ponderar e interpretar información.
obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros, con el propósito de indagar en su significado profundo. Es interpretativa, analiza el lenguaje, escrito, hablado, gestual o visual, los términos del discurso, los comportamientos, las representaciones simbólicas y las cualidades de los procesos de intercambio. Investigación cuantitativa. Indaga los fenómenos a través de la recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas para medirlos. Esto permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. Su propósito es hallar leyes generales que expliquen la naturaleza de su objeto de estudio a partir de la observación, la comprobación y la experiencia. Según el grado de manipulación de variables. Investigación experimental. Se trata de diseñar o replicar un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. El fenómeno a estudiar es medido a través de grupos de estudio y control y según los lineamientos del método científico. Investigación no experimental. A diferencia del método experimental, las variables no son controladas y el análisis del fenómeno se basa en la observación dentro de su contexto natural. Por ejemplo, un estudio sobre los fenómenos del uso de ciertas sustancias químicas en un grupo poblacional determinado puede ser considerado como una investigación no experimental. Investigación causi-experimental. Controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar, por ello, no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o poblaciones ya existentes. Según el tipo de inferencia. Investigación deductiva. En este tipo de investigación la realidad se explica a partir de leyes generales que apuntan hacia conclusiones particulares. Se espera que las conclusiones formen parte de las primeras del problema. Por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es aplicado adecuadamente, la conclusión también será correcta. Investigación inductiva. En este tipo de investigación, el conocimiento se genera a partir de lo particular para llegar a una generalización. Se basa en la recolección de datos específicos para poder crear nuevas teorías. Investigación hipotética deductiva. Se basa en la observación de la realidad para crear una hipótesis. Luego, se aplica una deducción para obtener una conclusión y, finalmente, se verifica o descarta a través de la experiencia. Veamos el siguiente ejemplo. Problema. ¿Los productos para fumigar las plantas son tóxicos para el ser humano? Hipótesis. Se infiere que, por sus componentes tóxicos, los productos para fumigar plantas pueden ser dañinos para el ser humano. Contrastación. Si los componentes de los productos para fumigar pueden ser tóxicos para ciertos microorganismos, podrían ser igualmente tóxicos para el ser humano. Conclusión negativa. Los componentes de los productos de fumigación son tóxicos para los insectos y pequeños microorganismos, pero no para el ser humano. Conclusión positiva. En efecto, los productos para fumigar plantas son tóxicos para el ser humano. Según el tiempo en que se realiza. Investigación longitudinal. Implica el seguimiento de un evento, individuo o grupo durante un periodo claramente definido. El objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas. Por ejemplo, un estudio dedicado a analizar los cambios de una población indígena específica durante 10 años.
Investigación transversal. Se aplica para observar los cambios ocurridos en los fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Por ejemplo, una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública, mientras se preparan para su ingreso a la universidad. En conclusión, la investigación es el conjunto de métodos que se aplican para conocer un asunto o problema en profundidad y generar nuevos conocimientos en el área en la que se está aplicando. Se trata de una herramienta vital para el avance científico, porque permite comprobar o descartar hipótesis con parámetros fiables, de manera sostenida en el tiempo y con objetivos claros. De esta manera se garantiza que las contribuciones al campo del conocimiento investigado puedan ser comprobadas y replicadas.